11:39 en toda la República Argentina y está por finalizar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20 que se va a realizar en nuestro país y están finalizando, acaba de cumplimentarse todo el sorteo, así que ya mismo les voy a contar los grupos, cómo quedarán conformados y ya ahora, luego de esta instancia, empezar a ver qué futuras estrellas vendrán a nuestro país a jugar este certamen que tiene a la Argentina como máximo ganador en la historia, ¿sí? Con 6 títulos, uno más que Brasil. En el grupo A, obviamente por ser anfitrión, Argentina encabeza el grupo A junto a, conforma está lindo el grupo, Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. En el grupo B estarán disputando la clasificación Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia. En el grupo C lo van a integrar y se disputarán la clasificación Senegal, Japón, Israel y Colombia. En el grupo D, medio que ya podemos decir que es el grupo de la muerte, ¿no? Como se suele elegir al grupo más competitivo y difícil, porque en el grupo D están Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana. En el grupo E, en el quinto de las zonas que disputan la clasificación luego para la instancia eliminatoria, tenemos a Uruguay como cabeza de serie, que integra junto a Irak, Inglaterra y Túnez. También interesante grupo. Y finalmente el grupo F lo encabeza, ¿sí? Cabeza de grupo es Francia, y lo conforma junto a Corea del Sur, la República de Corea, Gambia y Honduras. De esta forma tenemos ya conformados los grupos, la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20 que se disputará en nuestro país. En instantes seguramente habrá alguna historia, algún contenido. Ahí le hacemos el guiño a Vicky para que en las redes sociales también anunciemos cómo quedaron conformados los grupos de esta futura Copa del Mundo que se jugará, mira, pulgares arriba, thumbs up, como dice en la pibada, ¿sí? Y nosotros... Me quedé justo sin aire porque me emocioné, lo vi que se metió dentro del estudio y tengo que hacer silencio y dejarte hablar porque nos vamos a ir por las ramas, vamos a hablar un montón de cosas, así que qué mejor que le doy la bienvenida, le doy el pase y le paso la pelota, ya que hablamos recién de fútbol, a Juan Pablo Pucciarelli con la columna de política nacional e internacional también. Y obviamente, como estoy haciendo con todo el resto del team, felicitaciones por los premios .0. Justamente uno que te atañe bastante, que es el compromiso político y de actualidad. Así que felicitaciones, Juan Pablo, parte de este equipo. Así que yo ahora me callo y te dejo hablar tranquilo, no me voy por las ramas porque se va a armar debate y me encanta dialogar largo y tendido. Y el tiempo hoy nos aqueja. Y es un día cargado. Bueno, muchas gracias, Diego, por el reconocimiento. La verdad que muy contento. Un saludo para todo el equipo, para toda la audiencia. Así es, vamos a hablar hoy de política internacional, cuando no. Esta vez vamos a Italia, vamos a cruzar el Océano Atlántico, una cuestión siempre álgida, o mejor dicho, desde hace muchos años álgida, la cuestión migratoria, no solamente en Italia, pero sabemos que Italia es uno de los países que más involucrado está en esta cuestión. Recordaremos años atrás lo que pasó en Lampedusa, la visita del Papa Francisco y demás. Este año arrancó de manera trágica, en este sentido, por el naufragio que hubo en febrero en Calabria, 62 migrantes muertos en el naufragio. Y bueno, hay que introducir el contexto político. Quizás algunas recuerden, en septiembre pasado hubo elecciones en Italia, elecciones generales, que dieron como resultado el gobierno de extrema derecha que actualmente gestiona Italia, de la mano de la primera ministra Giorgia Meloni. Para decir algo breve, y ahora vamos a escuchar un audio que me pareció interesante para entender un poquito mejor quién es ella, antes de meternos en la cuestión migratoria, porque todo tiene que ver con todo. Meloni viene de un partido llamado el Movimiento Social Italiano, MSI, que es un partido que se funda al año siguiente de que muere Mussolini por parte de seguidores de Mussolini. Sí. O sea, vos sabés que quiero hacer, un paréntesis antes de escuchar el audio y demás, sí. Que un productor de acá de la radio tuvo la oportunidad de viajar hace un par de años a Italia y quedó sorprendido del tremendo racismo que hay en las calles italianas. Bueno, alguna vez lo vemos en quienes vemos fútbol, separan partidos, hay un club que prácticamente es como declarado el club nazi, como es la Lazio. Exacto. Pero le llamó la atención incluso, por ejemplo, viajes en tren, el viaje, así como decimos, en el AMBA, en el conurbano y demás, personas de otras minorías por su color de piel
apartados totalmente del resto. Quedó impresionado justamente de esa situación que, bueno, que sabemos que sucede habitualmente en Estados Unidos y en algunos otros países donde está mucho más marcado el racismo. Por ahí no se habla tanto de Italia, pero bueno, justamente el posicionamiento de la derecha, ciertos discursos de odio, y algunas otras cositas ahí aisladas que nos llegan, hacen pensar que Italia está bastante arraigado el tema de racismo y discriminación, por no decir xenofobia, justamente con el tema migratorio. Esta expresión política surge de una cuestión social que es la que vos mencionás. Claramente están vinculadas ambas cuestiones y ahora vamos a entender mejor un poco este asunto, pero volviendo a Meloni, para entender quién gobierna Italia hoy. Bueno, gobierna Italia una persona que empezó su carrera política militando o integrando el espacio político de los herederos de Mussolini. Así de simple, no estoy exagerando nada, está al alcance de cualquiera esa información. Sí. Es un partido fundado en 1946. Ahora ella integra otro partido que es Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, con el cual llegó al gobierno. Es un frente de 3 partidos, el de Berlusconi, que es Forza Italia, el de Salvini, que es la Liga Norte, y el de ella, los 3, uno más de derecha que el otro, ya sabemos, ¿no? Bueno, escuchemos entonces, lo que vamos a escuchar ahora es a Meloni en un mitin, que es como llaman allá a los encuentros políticos, sí. En los espacios públicos sobre todo, con Vox. Vox es el partido de extrema derecha de España. Sabemos que hay una articulación entre Vox en España, Le Pen en Francia, AfD en Alemania, bueno, Fratelli d'Italia en Italia, con Meloni. Vamos a ver qué decía en junio del año pasado Meloni, poco antes de la elección. Ya se veía venir que podía ser la futura primera ministra. Lo escuchamos y después lo desmenuzamos en el audio 1. No hay mediaciones posibles. O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Santiago Abascal, para vosotros. Teloneando ahí a Abascal con unas ganas impresionantes. No le quedó nada afuera, ¿no? No le quedó nada afuera. Estas es las mismas agrupaciones que, por ejemplo, Javier Milei viajó a España para integrarse a estos discursos. Exactamente. Para que quede claro nomás. Para que quede claro, de este lado tenemos a un Bolsonaro, a un Milei, a un Trump, alineados con esa cosmovisión política. De hecho, hay elementos que se rastrean en otros discursos, por ejemplo, de Trump, con la cuestión de los patriotas, sí. ¿No? La idea de salvar la civilización. Sí, que América sea para los americanos, como su discurso, bueno, el eslogan. Exactamente. Esto a modo de marco general, ¿no? Ahora sí nos metemos en la noticia de la semana, o de estos días en realidad. La semana pasada, el gobierno de Meloni decretó la emergencia en materia migratoria, emergencia nacional. El contexto, como dijimos, es el de febrero con el naufragio de 62 personas muertas y todo un revuelo que hay justamente por las promesas de campaña que Meloni se muestra decidida a hacer cumplir. Y en los últimos días, hace 2 días, más revuelo aún generó lo que vamos a escuchar en breve, que es una declaración del ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria, Francesco Lollobrigida, del partido de Meloni, que dijo algo tremendo, que a la vez es parte del ideario de estos espacios políticos, que me parece interesante para seguir dándole un poco vueltas a la cuestión de la amenaza que ve la ultraderecha europea con respecto a lo que ellos denominan la sustitución étnica. Escuchemos el audio número 2 y después seguimos. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. L'idea della sostituzione etnica, vabbè, gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada. Por suerte más corto ¿no? Por lo menos.
Menos álgido. El Menos discurso. álgido, sí, en una conferencia con sindicalistas. El ministro, ¿qué dijo? Dijo, no podemos rendirnos a la idea de la sustitución étnica. La idea de la sustitución étnica, los italianos tienen menos hijos, los sustituimos con alguien más. No ese es el camino. Pero claro, porque hay algo más que no menciona él, y que a veces aparece, a veces no, en los discursos de ellos, pero que es fundamental, que es que ellos consideran que hay un plan orquestado para sustituir a la población blanca católica europea por los árabes en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, los latinos. Entendemos por dónde va la cosa, ¿no? Ellos consideran que hay un plan orquestado por parte de un magnate muy conocido, llamado George Soros, que es el blanco ideal de todos los males y de los discursos de esta gente. Que claro, no hay ningún tipo de prueba de que Soros esté financiando vos imaginate lo que sería, además, ¿no? Orquestar un traslado masivo de miles de migrantes del norte de África hacia Italia, por ejemplo. O sea, la logística. O sea, Sí. no hay por dónde entrarle a ese delirio, pero es algo que cala hondo en muchos sectores de la sociedad de varios países europeos que efectivamente están disgustados, por no decir asustados en algunos casos, con la migración no europea. Eso es lo que decía vos, es un hecho. Sí. O sea, por eso decía antes que es la expresión política de una situación social. Hay dos cuestiones particulares de Italia para entender un poquito mejor lo que está pasando, que es que por un lado, según un estudio reciente del Instituto de Estadísticas de Italia, el ISTAT, hay un descenso demográfico histórico en este momento en Italia de menos de 7 nacimientos cada 1000 habitantes. Por un lado tenés eso. Y por otro lado, ¿qué tenés? Que en los primeros 3 meses de este año se detectaron 28.000 cruces irregulares hacia Italia, que es el triple del mismo periodo del año pasado. O sea, el triple en solo un año. En un año. A la par del descenso demográfico que está viviendo Italia. Sí, es el escenario actual. Exactamente. Sobre ese escenario se montan estos discursos de odio que van más allá. O sea, yo estoy mencionando como lo más sustancial, si se quiere, pero no es lo único. ¿Qué quiere hacer Meloni? Además de, ya declaró la emergencia migratoria, quiere suprimir lo que se denomina la protección especial para migrantes, que es básicamente personas que son discriminadas en su propio país, que huyen de su propio país por cuestiones políticas, religiosas, lo que fuere. Bueno, esta protección les permite tener 2 años en los cuales pueden trabajar legalmente y quedarse en el país. Eso quieren eliminar, digamos. Ni siquiera es que es de permanencia para siempre. Son 2 años. Son políticas antimigratorias directamente. Exactamente. La idea es cortar todo posible lazo que le dé arraigo a la gente que huye de África en Italia. Hay otra cuestión de Meloni que es muy interesante, que va a haber que ver cómo sigue, que es la pelea encarnizada que tiene con Macron. Macron, presidente francés, estamos hablando de 2 de las 3 potencias de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, Italia es la segunda potencia industrial de la Unión Europea después de Alemania. Y ni hablar Francia con la incidencia económica y política que tiene, ¿no? Lo voy a dejar para el final, ese audio que es muy interesante porque es un poquito largo, pero me parece que ahí está. Ahí vemos una serie de cuestiones que terminan de dilucidar lo que pasa. Pero antes, cerremos lo que está haciendo Meloni en este momento, una serie de políticas restrictivas en materia de derechos civiles y sociales. Hay una polémica enorme también, que ahora quedó un poco tapada por esto, pero una polémica muy grande. ¿Por qué? Porque Meloni quiere prohibir a las parejas de homosexuales que inscriban a sus hijos en el registro civil. Así como lo escuchás. Así como lo escuchás. Volvemos al audio del principio, ¿no? Sí. El combate discursivo contra las minorías, ¿no? Contra el colectivo LGBT, contra los derechos de las mujeres y la disidencia, para decirlo rápido, tiene su correlato en políticas públicas concretas cuando estos sectores llegan al gobierno, digamos. Sí, porque de última, si fuera solo discursivo, bueno, es parte de algo demagógico. No, hay políticas detrás, hay decisiones gubernamentales detrás que avalan justamente esto que es discursivo. Exactamente. Ese es el peligro de darle poder a los discursos de odio, ¿no? Darle poder más allá de la difusión mediática, me refiero, darle poder del manejo de las políticas públicas.
Ahora sí, escuchemos esta Meloni que vamos a escuchar ahora desde hace unos años, cuando todavía no se veía en el horizonte que pudiese llegar a gobernar Italia, pero sí se veía una descomposición bastante fuerte del sistema político tradicional. Hay que decir que Meloni no viene de los partidos tradicionales, como sí Berlusconi, por ejemplo, que integra su alianza, pero no encabeza. 2018, este audio que vamos a escuchar, pegándole fuertísimo a Macron, que Macron estaba en su primer mandato, acaba de asumir, venía con una estela... Sí, aire renovado dentro de la política europea. Exactamente, con espalda importante, en el medio de la crisis del Brexit y además, bueno, una serie de cuestiones. Escuchemos qué le decía Meloni a Macron en 2018. I responsabili, Emmanuel Macron, sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici, Emmanuel Macron, sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto, perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro? Si vos no sabés quién es, podés decir que es de izquierda, ¿no? Sí, hay un discurso que tiene cierta coherencia también de algo de lo que plantea. Ella lo que dice, o lo que entiende, es que la migración ilegal africana, ella denomina ilegal, ¿no? Tiene causas concretas que las vincula al imperialismo europeo. Así de loco como que puede parecer, y suena, porque efectivamente estamos hablando de una mina que viene de la militancia de un partido musolinista. Vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser? Bueno, efectivamente, voy a traducir el audio porque me parece muy interesante. Los irresponsables, Emmanuel Macron, son aquellos que bombardearon Libia porque les daba fastidio que Italia tuviera una relación privilegiada en el campo energético con Gaddafi, exponiéndonos al caos de inmigración ilegal que estamos enfrentando ahora. Cínicos, Emmanuel Macron, son los franceses que envían la gendarmería para devolver a cualquier inmigrante que intente cruzar la frontera en Ventimiglia. Pero sobre todo, porque las cosas tienen que contarse como se debe, vomitivo es quien, como Francia, continúa explotando África, imprimiendo dinero para 14 países africanos, forzando a trabajar a niños en las minas, extrayendo materias primas, como sucede en Níger, donde Francia extrae el 30% del uranio que precisa para operar sus reactores nucleares, mientras que el 90% de los nigerinos vive sin electricidad. No nos venga a dar lecciones de moral, Macron, porque los africanos están abandonando su continente por culpa de ustedes, y la solución no es transferir africanos para Europa, sino liberar África de algunos europeos. Esa frase del final me partió la cabeza, porque es casi un discurso anticolonialista del siglo XX. Sí, con ese discurso se ganaba un voto, seguramente, que después hubiese sido perjudicado por su accionar una vez que está. Me imagino la izquierda francesa diciéndole, mirá lo que te dijo, Macron. Tal cual. Es muy interesante porque, claro, esto fue hace 5 años, ¿no? Pero ahora en el gobierno, ¿qué está haciendo? O sea, la relación de Meloni con Macron ya advertimos que es conflictiva, ¿no? Pero ¿qué hay más allá? Bueno, un proyecto concreto que tiene Meloni de acercamiento a los países africanos a través de lo que denomina el Plan Mattei por el histórico presidente de la petrolera italiana Eni, Enrico Mattei. Básicamente un plan de aproximación a países africanos, como Etiopía, por ejemplo, que estuvo la semana pasada ahí Meloni, para profundizar la cooperación energética y frenar la inmigración. Ella une las dos cosas. Vamos a ver qué tan forzada es esa asociación que hace.
qué tan humo y qué tan concreto es todo. Lo referido a este plan, digo, Sí. para África. Pero lo cierto es que ella tiene clarísimo que hay causas sociales y económicas que mientras no atienda en relación a África, no va a parar la migración que viene de esos países, porque es gente que no tiene nada que perder, que viene de situaciones terribles, tremendas, inimaginables, y que está dispuesta a intentar cruzar el Mediterráneo, y si muere en el camino, muere. Tal cual. Así de triste, pero así de claro también, ¿no? Sí, no sé qué tanto te queda ahí pendiente, porque ocupamos todo el bloque, es Ya una está. cosa de loco. Después se la agarra Nahuel conmigo. Bueno, no te va a decir nada, pero conmigo, ¿sabes cómo se la agarra? Es tremendo. Mirá esa mirada voraz, asesina. No, algo que quiero dejar sobre la mesa también para invito a quien del otro lado tenga interés, la industria armamentística, de armamentos y de militarizada de Francia y de Italia. Son considerables, de hecho, de ahí vienen también algunas cuestiones vinculadas con una especie de enemigo íntimo con Medio Oriente y también con África. Así que atenti también con esas cosas que tienen que Tal ver cual. con la industria militar de estos dos países, tanto como en Estados Unidos siempre viene a colación Ni hablar. recordar que es una industria, es un sector que genera ingresos al país. Ujú, así es. Bueno, se dijo todo. Se dijo, ¿no? Y aún hay más, por lo cual seguramente el viernes que viene, no sé si seguimos en Italia, nos vamos para Francia o a qué otro país, pero justamente lo que refiere a geopolítica internacional, para eso lo tenemos a Juan Pablo Pucciarelli, obviamente siempre agradecido. Hoy hablé menos y placer. ocupamos todo el bloque, así que imagínate lo que hubiese sido. Está muy bien, está muy bien. Tremendo. Bueno, Juan Pablo, redes que quieras compartir. Bueno, en Twitter, en Instagram, Juan Pucciarelli, CCL, me pueden seguir. Y nos vemos el viernes que viene. Tal cual. Nosotros nos pasamos ya de tiempo en este bloque, así que rápidamente nos vamos a escuchar el flash informativo con lo que hay que saber. Música para levantar la jornada de viernes. Recuerden que nos pueden mandar mensajitos ahí a las redes, acá al WhatsApp de la radio, que está abajo de Juan Pablo en este momento. Así que pueden mandar sugerencias, comentarios, denuncias, pedidos de canciones, lo que tengan ganas. Nosotros, flash, música, y ya volvemos con la segunda hora de este noticiero de viernes. Fin de mandato. Este viernes y mediante un video en redes sociales, el presidente Alberto Fernández anunció que no se presentará a las elecciones en octubre. De esta manera, se terminan las especulaciones con una posible reelección. Crisis sin fin. El viceprimer ministro británico Dominic Raab renunció al gobierno luego de confirmarse las acusaciones de acoso laboral. Raab, además, ejerce el cargo de ministro de Justicia. Fuego en el cielo. Este jueves, SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, realizó el lanzamiento de Starship, el cohete más grande de la historia con 120 metros de largo. Cuando tenía que separarse del propulsor a los 3 minutos de despegar, la nave explotó. Calentamiento récord. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que los glaciares se derritieron el último año a velocidad récord. Perdieron 30 metros de espesor y el hielo marino del océano Antártico llegó al nivel más bajo de la historia. Sigue la fiebre mundialista. Se sortearon los grupos de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA, que tendrá como sede a nuestro país. Argentina es cabeza de serie junto a Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.